enseñaban que era estar en buena lid con Dios. Y Jesús les comienza a decir: ustedes escucharon que todo aquel que mata tiene que matar también. Es lo que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, perdonen, perdonen al que los persiga, bendiga al que lo maldice. Jesús pone una vara más alta que la que los escribas y fariseos tenían, porque ellos buscaban la aceptación vista por los hombres. Jesús más bien le dice a sus discípulos: mas tú busca a tu Padre que mira en lo secreto. Hay una mirada pública de hipocresía y hay una mirada de Dios en lo secreto. Todo esto, mis hermanos, es Jesús dando como el que forja. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver al herrero forjando. El herrero tiene que tomar el material, el metal, ponerlo en carbón, esperar que el metal se ponga al rojo vivo y lo saca y le comienza a dar martillazos. Eso se llama la forja, mis hermanos. Jesús está forjando el carácter de los cristianos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos recibido la bendición de la fe y la salvación, decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos: miserable de mí, porque en el hombre interior mi espíritu se deleita en la ley del Señor, pero encuentro en mi cuerpo, en mis miembros externos, otra ley que se opone a la ley del espíritu. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Pablo estaba queriendo decir que si bien es cierto, la bendición espiritual de la salvación nos ha hecho una nueva criatura, como lo cantamos y lo celebramos domingo a domingo, en mi cuerpo, mis hermanos, por medio de la vista, por medio de los sentidos, permanece latente la tentación al pecado. Es algo que permanece. Por eso es que necesitamos la forja. Necesitamos entrar al carbón encendido, una imagen que aparece en la Biblia, que aparece en los profetas. Jesús dijo que Él es piedra de tropiezo. Para algunos es una piedra desechada que causa perdición, mas para aquellos que creen en Él, la piedra desechada es la cabeza de la casa. Mis hermanos, Jesús está forjando el ADN de sus discípulos. Jesús está forjando la personalidad de lo que tenemos que mostrar al mundo para ser sal y ser luz. El capítulo 6 nos muestra el Padre Nuestro. Jesús da un modelo de cómo orar. Nos dice que el nombre de Dios tiene que ser santificado y elevado por encima de todas las cosas en nuestra vida. También nos llama a que tenemos que pedirle al Padre en confianza el pan de cada día, el sustento diario. Que tenemos que perdonar a nuestros hermanos de la manera en la que nosotros hemos recibido el perdón de parte de Dios. Y nos dice el Padre Nuestro en su estrofa final: y no nos metas en tentación, líbranos del maligno. Jesús trata esta condición espiritual que tienen los creyentes de que necesitamos la protección de Dios. Líbranos del mal. Después del Padre Nuestro, comienza a decirnos que consideremos atentamente las aves del cielo, que nos fijemos en las plantas de la tierra. Jesús comienza a enseñarnos que el sustento diario del que habló en el Padre Nuestro no debe priorizar la preocupación del día a día, sino que más bien nos dice: cada día traerá su propio afán. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así termina el capítulo 6. Y el capítulo 7, que fue el que estuvimos viendo la semana pasada,
trata directamente con nuestro corazón, mis hermanos, porque trata con el juzgar a los demás. Jesús nos habló del sustento diario, Jesús nos habló de la oración, nos habló de no caer en hipocresía religiosa. Todas esas son cosas con el prójimo, pero comienza ahora a tratar con nuestro corazón. Hipócritas, dice, ¿cómo le dices al hermano, déjame sacar la astilla que está en tu ojo y no te das cuenta la viga que está en tu propio ojo? Mis hermanos, es un llamado del Señor a primero revisar atentamente cuál es la condición de mi propio corazón. Es una imagen ridícula, esa era la idea. Lo que Jesús quería dar a entender era una imagen ridícula. Imagínense a una persona con una viga, con un tronco metido en su ojo, queriendo acercarse. Las personas que tal vez han tenido que ayudarle a otra persona con un lente de contacto o con algo que se le pusieron los ojos rojos y hay que echarle yemo. ¿Cómo tiene que acercarse uno al ojo de la otra persona? Muy cerquita y con mucha delicadeza. Y Jesús les dice, vean, ¿ustedes se imaginan a alguien acercándose así para atender a otro en algo tan delicado como el ojo, teniendo, ¿verdad?, una viga en el suyo? No se puede. Y vamos a terminar, ¿qué? Dañando a la persona que supuestamente íbamos a auxiliar. Jesús finalmente, el versículo que vimos la semana pasada, nos hace un llamado a darle al mensaje del Evangelio el lugar que merece en nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a ir para recordar, y ya con eso comenzamos el tema de hoy. Vamos a irnos a Mateo capítulo 7, versículo 6. Y de ahí en adelante vamos a ver hoy la nueva escritura. Uy, mis hermanos, este es un versículo que nos tiene que poner a temblar. Ya lo comenzamos a ver la semana pasada. El Evangelio, mis hermanos, Jesús lo comparaba con un tesoro de gran precio, con una perla preciosa que merecía ir y venderlo todo para tenerla. Y Jesús aquí nos dice, están conmigo, Mateo 7, versículo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Mis hermanos, si nos viene hablando en los versículos anteriores de mi corazón, de que tengo que revisar mi corazón antes de juzgar a otros, de que tengo que fijarme si estoy con la viga antes de ir a ver una astillita en el ojo de alguien más, de pronto nos brinca Jesús con esta advertencia: ¡hey! Cuide el Evangelio en su corazón, cuide el Evangelio en su mente, no dé lo sagrado a los perros, no rebaje el Evangelio que es que me invitaron ahí a la fiesta del trabajo, entonces el Evangelio ahí lo dejamos engarrotado, ahí, engavetado. Mis hermanos, ¿me voy a entender? El Evangelio tiene que ser atesorado por parte del discípulo. El discípulo que le ha dicho a Jesús: heme aquí, yo te seguiré, envíame a mí, recibo tus bendiciones, recibo tus bienaventuranzas. No entregue eso a los perros, no entregue eso a los cerdos. No nos está aquí Jesús diciendo que como usted sí es sabio para saber quién es perro y quién es cerdo, no se relacione con esos. No va por ahí. Va más bien en poder decir: atesore en su corazón el Evangelio de tal manera, protéjalo como la perla más preciosa, como el tesoro más sagrado. No lo entregue al suelo como cualquier cosa. Nosotros en el siglo XXI, cuando leemos un versículo como este, pensamos, cuando Jesús dice no lo den a los perros, quizás pensamos en nuestros perros del siglo XXI. Por ejemplo, todos, bueno, no sé si todos, pero sabrán que nosotros tenemos a nuestra Cuquita muy chineada en la casa, nuestra perrita.
No, Jesús no se está refiriendo a los perros del siglo XXI, a los que chineamos y les tenemos el control de las vacunas y el champú y los cepillos. No, en esa época los perros, mis hermanos, mayoritariamente no eran domesticados. Los perros no los castraban, pululaban. ¿Y de qué vivían los perros? De comer basura. No habían hogares de rescate animal ni lugares para ir a bañar a los perritos, vivían en un lugar desértico. Los perros, por lo tanto, olían mal, les daba, como decían los abuelos, sarna, ¿verdad? Alergias, pero los señores, sarna. Los perros vivían con llagas abiertas, cochinos, sucios, comiendo basura. Y Jesús entonces toma esa imagen y dice, vean, no den lo sagrado a los perros. En sus relaciones personales, en su vida cotidiana, atesore el evangelio y no lo entregue por cualquier cosa. Y con los cerdos, que son animales conocidos por los judíos como animales impuros, él dice, tengan mucho cuidado a la hora de relacionarse con las otras personas que no atesoran el evangelio y que por lo tanto lo van a ¿qué? A menospreciar. Se van a burlar. ¿Por qué hago esta introducción con el versículo 6? Porque si no el versículo 7, mis hermanos, no digo que se podría, no. El versículo 7 se ha vuelto por muchos años y por muchas décadas un versículo sacado de contexto para justificar un cheque en blanco. Ahora leamos el 7, que es el versículo que sigue. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y Tarán, se deja de leer ahí, ¿verdad? Solo se lee el versículo 7 porque qué cosa más linda lo que dice. Pedid y se os dará, y me quedo con esa parte, amén, aleluya, y pongámoslo en una camisa y todo, ¿ah? Mis hermanos, los versículos anteriores es lo que se conoce como el contexto inmediato en una enseñanza. Jesús nos viene hablando desde el final del capítulo 6 de que hay una cosa que hay que buscar con toda la intensidad de mi vida. ¿Qué? Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia primero y lo demás vendrá. Entonces, desde el final del capítulo 6, Jesús nos está poniendo la perspectiva de que sí hay necesidades materiales, sí nos va a dar hambre, nos va a dar frío, vamos a tener que buscar un techo, sí hay necesidades para la vivencia natural de la persona, pero por sobre todas esas cosas, el reino de Dios tiene que ser lo primero que yo busque. Si ese es el contexto inmediato a este versículo, ¿por qué después vamos y lo agarramos y pedid y se os dará cualquier cosa? Busquen y encontrarán cualquier cosa. Mis hermanos, gloria a Dios porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 119, ¿verdad? El que teníamos aquí el año pasado, ¿verdad? Que decía tan bello, lámpara es a mis pies, luz a mi camino, la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios, por ser eso, una lámpara, una guía, merece, mis hermanos, merece que la podamos estudiar tratándola correctamente. Hay un libro en la Biblia que sí funciona como versículos sueltos. Se vale batear. ¿Alguno que pueda considerar cuál podría ser ese libro? Eso es, estamos en todas. Los proverbios, claro. Los proverbios vienen de versículo en versículo. Eso sí, a usted ahí sí recételos, ¿verdad? Ese versículo, los proverbios.
Pero los evangelios, como el que estamos leyendo ahorita, el Evangelio de Mateo, mis hermanos, son narraciones, son enseñanzas que tenemos que considerar. ¿Por qué hace un rato les hice el resumen desde la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 y ahorita estamos en el 7? Porque ese, mis hermanos, es la enseñanza que Jesús está dando. Él no la ha terminado. Entonces yo tengo que considerar, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿De qué me está hablando Jesús? Mis hermanos, de todo lo que ha venido hablando. Jesús nos ha dicho, perdonen, amen al que los odia, bendigan al que los persiga. ¿Usted cree que eso nos sale de manera natural? Que de un día al otro vamos a decir, uy, sí, uy, ya, listo, estoy hecho. No, mis hermanos, el discipulado es un proceso. Gloria a Dios si usted en su vida ha tenido cambios así, cambios radicales donde usted puede decir, hasta aquí, listo, hoy. Gloria a Dios por eso. Pero somos personas con muchas facetas en la vida que necesitan transformación y restauración. Y Jesús a todo eso, que es lo que nos viene enseñando, hey, no juzguen. Pero Jesús, ¿cómo no voy a juzgar si es lo que naturalmente hacemos? No puedes dejar de juzgar, no, pida y se le concederá. Búsquelo y lo encontrará. Toque la puerta y el Señor no te dejará abandonado, te va a abrir la puerta. No los veo muy convencidos. Y por eso, gloria a Dios por la palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, porque los veo ahí como dudando. Está bien, es normal. Es normal. Mis hermanos, en Lucas capítulo 11, la palabra del Señor está enseñando este mismo tema. Ese mismo tema. Porque, mis hermanos, lo del sermón del monte no fue que Jesús lo dijo un solo día y ya. No, esos eran verdades que el Señor constantemente enseñaba. A veces así de largas, a veces más cortas. Lucas capítulo 11, por favor, vamos todos porque es importantísimo. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 11, verso 1. Vean. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. ¿Qué nota? Que es más corto, ¿ah? No significa, mis hermanos, que es que hay dos versiones del Padre Nuestro en la Biblia. No. Lo que significa es que los evangelios son el testimonio de diferentes discípulos. Por ejemplo, Mateo, que fue uno de los 12, y estamos leyendo aquí Lucas. Lucas no fue uno de los 12, sino que él le tocó después ser un discípulo de los apóstoles. Y si leemos el libro de los Hechos, Lucas anduvo con Pablo, Lucas anduvo con Pedro, discipulando y enseñando. De ellos escuchaba lo que Jesús enseñaba y lo puso por escrito. Aquí Lucas nos da una versión del Padre Nuestro más resumida. Pero sigamos. Versículo 5. Supongamos, continuó Jesús, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y tal vez uno se queda así y uno dice: bueno, y esa escena de un padre de familia dormido que a medianoche lo llegan a molestar, ¿y eso qué? Volvemos a aplicar el principio. Antes de esto, ¿cuáles eran los versículos anteriores?
el Padre Nuestro, ¿cierto? Y nos fijamos, y los versículos que siguen, la oración también. Entonces Jesús nos está hablando de la oración. Ve el versículo 9, a ver a qué se les parece. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Ahora sí, hagamos el quiz. ¿De qué trata el versículo? La oración. ¿Sí, Marito? Perseverar en la oración, muy bien. Pero el tema principal, la oración. Entonces, el pidan y se les dará, busquen y encontrarán, no es un cheque en blanco que lo podemos usar como queramos el versículo. Mis hermanos, se está hablando de pedir en oración, de buscar a Dios en el lugar secreto, de llamar a su trono de gracia y decir, Señor, sé propicio a mí. Pero como todavía los veo medio escépticos, sigamos leyendo. Versículo 11. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos quienes se los pidan? Gloria a Dios por su palabra, mis hermanos, porque la palabra nos aclara, nos ilumina a nuestro entendimiento, que por causa del pecado y por causa de mañas, tradiciones, otras cosas que traemos de la familia, venimos con ideas y la palabra de Dios nos forja, mis hermanos. Pidan y se les dará, claro, porque el Señor no va a dejar de darle su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Busquen, inquieran. Esos salmos tan lindos de David que habla, Señor, un instante contigo en tu lugar santo. Eso es lo que quiero, eso es lo que mi corazón anhela. Tú has dicho, busca mi rostro, y yo en mi corazón he dicho, buscaré tu rostro. David, mis hermanos, entendía esto y lo puso en los salmos. Así como el siervo brama buscando las aguas, mi corazón te desea, Señor. Te desea. Ok. Pida entonces, busque entonces, llame entonces. Mis hermanos, aquí Jesús, volvamos a Mateo capítulo 7. Mis hermanos, Jesús está tratando con nuestro corazón. Está tratando con nuestro corazón. Porque mi corazón, con todo lo que hemos dicho, a como nosotros venimos al Señor, cada uno de nosotros trae su propia historia. De manera natural no nos sale. Es más, Romanos capítulo 3, versículo 10, no vamos a ir ahí, pero nada más para que tengan la referencia, dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han corrompido. Ese es el currículum vitae que todos llegamos. Y por eso regresamos a la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ok. Yo espero que ya vaya quedando más claro. Seguimos forjando. ¿Qué es la pobreza en espíritu? Mis hermanos, la pobreza en espíritu es aquel que dice, yo sigo pidiendo. Yo sigo pidiendo. ¿Por qué? Porque así como el siervo brama por las aguas, yo ya probé esas aguas y quiero más. Y por eso Jesús más abajo dice, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, serán saciados. La palabra de Dios, mis hermanos, es como una mujer que va tejiendo. No sé si alguna vez han visto o alguno de ustedes sabe tejer, hombre o mujer, no importa. Usted va tejiendo y por abajo lo que usted ve son hilos que pasan y vienen. Y cuando le dan la vuelta, el tejido lindísimo. La figura, alguien estuvo ahí trabajando. Mis hermanos, desde esa convicción, vea qué lindo lo que Jesús nos dice. Mateo capítulo 7, regresamos a Mateo.
versículo 9. Es totalmente traído de lo que leímos en Lucas. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Así que, y esta frase que sigue es lo que se conoce como la regla de oro, se le ha conocido. En todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto de la regla de oro, estaba estudiando sobre este tema que se le debe a que hubo un rey que en la Edad Media mandó a escribir este versículo con letras de oro. Y de ahí viene lo de la regla de oro. Esta es una idea que no es ni exclusiva del Nuevo Testamento, ni tampoco era la primera vez que alguien lo decía. Se tienen registros de siglos antes de filósofos griegos que habían dicho algo parecido, no igual, ahorita les voy a comentar. Se tiene registros de que Séneca, un filósofo griego, él había dicho, de modo que todo aquello que no quieres que los demás hagan por ti, tampoco tú lo hagas por ellos. También se registra siglos antes de Jesús de un rabino judío que también había dicho algo parecido. Los judíos tenían unos libros que ellos les llaman el Midrash, que son como comentarios de ellos analizando el Antiguo Testamento. Y dicen que había un rabino muy respetado y que vino un prosélito. Un prosélito era el término que ellos usaban para referirse a gente que no era judía, pero que quería hacerse judío de religión. Y que vino de una manera muy respetuosa. Dice la historia que comenzó ese hombre a balancearse en un pie, así, ¿verdad? A balancearse en un pie. Y que le dijo al rabino, mientras estoy balanceado en un pie, explícame toda la Torá. Era un irrespeto lo que estaban haciendo. Y entonces el rabino dice que le respondió y le dijo, todo aquello que no quieres que los demás hagan contra tuya, tampoco tú lo hagas. Esto es toda la Torá, ve y apréndelo. Jesús rescata esta idea, pero volvamos a leer el versículo 12. Séneca dijo, no hagas a otros. Este rabino llamado Haidel dijo, no hagas a otros. Y vean Jesús lo que hace en el versículo 12. Mis hermanos, le da la vuelta, le quita el no. Y dice, en vez de andar diciendo, no hagas, Jesús más bien dice, el versículo 12, así que en todo traten ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. No se trata aquí de como decían otros maestros, yo no quiero que me insulten, entonces no insulto. Yo no quiero que me roben, entonces no robo. Hacer eso, mis hermanos, es una ética de utilidad. Entonces me porto bien porque me sirve. Me porto bien porque me sirve. Y no es lo que Jesús dice. Jesús más bien dice todo lo contrario, más bien dice, todo aquello que ustedes quieren hacer, así como ustedes quieren ser tratados. Jesús no parte de la prohibición, Jesús parte más bien del mandato del amor, mis hermanos. Ustedes más bien quieren ser bien tratados, traten bien, no la negación, sino la afirmación. Mis hermanos, el corazón de Jesús en el Sermón del Monte
lo que nos viene es a revelar los secretos del reino de Dios. En 2 capítulos atrás, en Mateo capítulo 5, versículo 17, una enseñanza que dimos el año pasado. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús llega y le dice a los que lo están oyendo en el Sermón del Monte: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. ¿Quién es el único entonces que puede cumplir la ley y los profetas? Jesús. En sus méritos, Él que sí puede cumplir la ley y que sí la cumplió de manera perfecta, en sus méritos es donde en fe Jesús nos comparte a nosotros esos méritos para ser recibidos y aceptados por el Señor. Eso es lo que el libro de Romanos y el libro de Hebreos llama como la justificación por medio de la fe. Todos hemos quebrantado la ley, por lo tanto éramos merecedores de muerte. Jesús, que no quebrantó la ley, nos llega y nos dice: vean, yo a ustedes les doy una amnistía, yo a ustedes los cobijo bajo mis méritos y los presento al Padre. Mateo capítulo 5, versículo 17, entonces Jesús dice: yo no he venido a abolir, he venido a cumplir la ley y los profetas. Y aquí, en Mateo 7:12, Jesús cierra el paréntesis. Jesús cierra el paréntesis, mis hermanos, porque nos dice: esto que les acabo de enseñar, esto es la ley y los profetas. ¿Cómo la ve? Jesús en Mateo 5:17 nos dice: yo la cumplo. Y aquí nos dice en el 7:12, nos dice: y yo la enseño. Vean qué belleza lo que hace Jesús. No nos deja a la deriva. Jesús nos dice: este es el camino. Hay un pasaje en la Biblia, en Lucas, ese está en Lucas, se los cuento rápidamente, no vamos a ir ahí, donde Jesús había resucitado y los discípulos ellos no sabían, ¿verdad? Y no le habían creído a las mujeres. Y entonces dice que había un par de discípulos que salieron ya, ¿verdad? Se fueron de Jerusalén huyendo, porque Jesús, lo mataron, vámonos, porque cuidado y si no nos agarran a nosotros también. Y dice que en el camino se toparon con un hombre que se puso a caminar con ellos y que el hombre les dice, que era Jesús resucitado, les dice: ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que entre ustedes comentan? Ah, Jesús el Nazareno, nosotros creíamos que Él iba a restaurar el trono caído de David, pero hace 3 días los romanos lo mataron. Ajá. Y dice que Jesús, dice la Biblia, comenzando por la ley y los profetas, les comenzó a enseñar que el Cristo debía padecer, pero que Él iba a resucitar. Mis hermanos, la ley y los profetas es la frase que la Biblia usa para referirse a la propia Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. ¿Cómo la ve? La palabra Biblia lo que significa es libros. Eso es lo que significa. Entonces, la propia Biblia, para referirse a sí misma, usa otras palabras. La ley y los profetas, o dice las escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 12. Lo que nosotros llamamos la regla de oro, Jesús la llama ley y los profetas. Esto es lo que Jeremías, Isaías, Daniel, los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué pide de ti el Señor? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante el Señor. Eso es esto. ¿Qué pide de ti el Señor? A eso llamas verdadero ayuno. Lo de Isaías 58. Si el verdadero ayuno es que desates las cadenas del menesteroso y el sufrido. Jesús llama y dice: esto es la ley y los profetas. Y los ejemplos siguen y siguen.
Mis hermanos, todo lo que el Antiguo Testamento señala que tenía que cumplirse, Jesús llega y dice, aquí está, aquí está. Toquecito. Me cuesta siempre predicar lo que sigue. Faltaba un tema por cumplir. La cruz. Isaías capítulo 53 habla de el siervo sufriente, el que tenía que padecer y ser entregado para la salvación de todo el pueblo. Cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista vio el cielo abierto y dice, el Espíritu Santo reposa sobre él, y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Cuando Jesús estaba en la cruz y gritó, todo se ha cumplido, le tocó a un centurión romano volver a ver la cruz y volver a decir, este verdaderamente era el Hijo de Dios, este es el justo. Mis hermanos, si nosotros que hemos recibido el regalo del Evangelio por gracia y por misericordia no lo atesoramos, mis hermanos, como aquello que hay que perseguir, buscar, tocar la puerta, ¿cómo entonces seremos la sal y la luz? ¿Cómo seremos la sal y la luz? 3 cosas para resumir este tema. Pedir con la certeza de que vamos a recibir. Buscar, mis hermanos, con la certeza de que vamos a hallar. Y tocar a la puerta con la certeza de que el Señor nos va a abrir. Tiene que ver con la actitud de aprender a pedir en oración con sabiduría, con libertad y con seguridad. ¿Por qué con sabiduría? La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, ustedes piden pero no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, ese tema de que pido porque Dios ha dicho en su palabra que me va a dar, reconsidere ese pensamiento, porque esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica lo que nos dice es, pidan en el entendido de todo el mensaje de lo que significa ser discípulo de Cristo, ser la sal y ser la luz. Pidan para que dejen de juzgar, pidan para que comiencen a bendecir, para que comiencen a perdonar. Y como leímos hace un rato en Lucas, el Señor dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Aprendemos a pedir con sabiduría, con libertad. Nos acercamos no con una técnica especial, entonces comienza diciendo esto y finalice diciendo aquello para que Dios les responda. No, usted se acerca en libertad porque es su Padre celestial, es su Padre. Yo me acerco a Él no para informarle mi necesidad. El Sermón del Monte ya me enseñó que el Señor conoce antes de que le pidamos. Yo me acerco en libertad porque es la relación de un padre con su hijo. El hijo se acerca, padre, dame pan, y ese padre no le dará una piedra. Y me acerco con la seguridad de que el Señor sabrá darme lo que me conviene, no mis caprichos y mis antojos. El Señor sabrá darme lo que me conviene. Eso es lo que enseña la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5. No a todos nos da lo mismo siempre, bajo todas las circunstancias. Por eso aprendemos a pedirle al Señor en oración, con sabiduría, con libertad y con seguridad. Mis hermanos, tenemos que aprender a vivir con este equilibrio en nuestro corazón y atesorar el Evangelio
por sobre todas las cosas. Amén. Sepamos pedir con sabiduría, mis hermanos, y esperar con paciencia. Oremos. Los invito a que nos pongamos de pie. Si hoy el Señor, por medio de esta su palabra que ha sido abierta, que ha sido expuesta, si el Señor a usted le está llamando en su corazón a hacer cambios, pídalos, búsquelo y toque. Porque la puerta de la casa del Señor, mis hermanos, mis hermanas, está abierta para recibir al cansado, al menesteroso, al que se siente caído, derrumbado. El Señor le dice: venga. Todo esto, la manera más bonita que hay de explicarlo, mis hermanos, porque a veces las palabras se nos quedan cortas. Jesús ya lo dijo en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo derrochador que se había entregado a los malos caminos, que había desperdiciado las bendiciones que su padre le había dado, recordó: en la casa de mi padre todos los criados, todos los siervos tienen. Y cómo no, el hijo, y se acercó a su padre. Y cuenta la escritura que el padre, viéndolo de lejos, salió a recibirlo, salió corriendo, lo abrazó, le dio un nuevo vestido, le dio un nuevo calzado, hizo fiesta en su honor. Si usted se siente cansado, derrumbado, sepa que su padre lo recibe y lo restaura. Pero acérquese de corazón. No se acerque porque el de la par me empuja, o porque mi esposa me empuja, o mi papá me empuja. La puerta del reino que se toca para que ese Padre de misericordia reciba es una puerta a la que hay que pasar pobre en espíritu, humillado de corazón. Si es así, pida y recibirá del Señor su perdón, sus bendiciones. Busque al Señor con insistencia en el lugar secreto, el que lo sea para usted, mi hermano, mi hermana. Si es su casa, si es el viaje hacia el trabajo, el que sea su lugar secreto con el Padre, tome ese espacio y diga: Señor, aquí estoy, aunque no sepa qué decir. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. Pero presente el Señor, presente el Señor, búsquelo. Él es el Padre de huérfanos, de extranjeros, el que levanta la viuda. Igual con nosotros, Él es el Padre de amor que no te echa fuera. Él es el que recibe, el que restaura. Así es que, papá, nos acercamos en esta mañana diciéndote: Señor, sé propicio a esta iglesia, fórjanos, martilla en nuestros corazones para que salga todo aquello que está quemado, lo que no sirve. Planta en nosotros, Señor, la buena semilla de tu palabra, porque sabemos que esa semilla no vuelve vacía, que dará su fruto a tiempo, Señor, y que será un fruto para darte a ti la gloria, no a nosotros, Señor, para nada, solo a ti, Señor. Así es que una vez más tocamos, Señor, tu puerta diciéndote: sé propicio, Señor, a esta iglesia. Sé propicio, Señor, a nosotros que queremos ser tus discípulos, que en fidelidad buscamos seguirte todos los días, que aunque haya tropiezos, que aunque cada día traiga sus propios afanes, una vez más, Señor, nos ponemos de pie para decirte: restáuranos. Sácanos, Señor, del foso y pon nuestros pies sobre roca firme, Señor.
Eso pedimos en tu precioso nombre, papá. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos adelante. ¿Qué se me hizo Isma? Está